Empiece, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta segunda charla del día 3 de la Semana de la Diversidad. A nombre de la Facultad de Ciencias y de la Comisión de Equidad, les doy la cordial bienvenida. En esta charla nos acompaña la doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez con la plática Desafíos de las familias diversas, reconocimiento, igualdad y ciudadanía plena. La doctora Tania es doctora en Psicología Social, profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Psicología. Es investigadora nacional nivel 2, coordinadora del Grupo de Investigación de Estudios de Género y Sexualidad en la Facultad de Psicología de la UNAM. Sus líneas de investigación versan sobre género y salud, autonomía en mujeres, masculinidades, diversidad sexual y discriminación, crianza y familias diversas. Coordinó el proyecto de investigación Familias por Igual y actualmente colabora en el proyecto internacional SEGREP-UNI, a partir del cual se busca trabajar de manera colectiva en la generación de propuestas y políticas que combatan las violencias sexuales y de género en las universidades. Además de eso, por su trabajo en investigación y docencia, ha recibido reconocimientos como el Premio Ciudad Capital Eberto Castillo 2012, la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicas en 2013 por docencia y en 2017 la distinción por investigación en ciencias sociales. Ha colaborado en asociaciones nacionales e internacionales, siendo secretaria y vicepresidenta de la Sociedad Interamericana de Psicología, miembro del Consejo de Vida del periódico Reforma y presidenta de la Asociación Mexicana de Psicología Social. Actualmente, forma parte de la red multidisciplinaria de investigación sobre discriminación del Consejo para la Prevención y Erradicación de la Discriminación en México. Bienvenida, doctora. La escuchamos. Hola, ¿me escuchan? No, ¿verdad? Sí, la escuchamos, sí, doctora. Lo que no sé ahora es dónde está mi video. Ya, perdónenme. Hola, buenas tardes a todas, todos y todos los que nos están y las que nos están escuchando. Les agradezco muchísimo la invitación. Ando de una cosa a otra y entonces tengo que como acomodarme los tornillos porque si no luego me disperso, y si ya me han escuchado en otro momento, pues también soy muy parlanchina y quisiera decirles muchas cosas, y pues creo que no va a darme tiempo. Les platico tantito, reitero, agradezco la invitación. Esto que les platico o les quiero compartir el día de hoy es precisamente un pequeño artículo que está pendiente de publicar y que surgió como parte de los trabajos que se hicieron durante el año pasado o el antepasado, justamente en esta red de la COPRED, o del COPRED más bien, para pues abonar a cómo repensar el tema de las políticas públicas y de las cosas que necesitamos frente al tema de la diversidad. En este caso, voy a hablar de la diversidad en las familias, pero específicamente en el tema sexual y de género. Y a la vez, pues lo que, digamos, de donde recupero parte del material es de un proyecto en el que estuve trabajando en los últimos años, al que nombramos Familias por Igual, y que justo tenía la intención, y me parece muy importante situarme y situarlo. Yo estoy dentro del campo de la psicología, y la psicología junto con otras disciplinas pues no se han portado muy bien, digamos, en la historia de cómo se ha entendido nuestra diversidad sexual, genérica y todo lo que esto implica, ya que ha contribuido pues desde el discurso incluso científico a patologizar estas experiencias, y por lo tanto me parece importante situarlo porque cuando yo empiezo a trabajar en este proyecto de Familias por Igual, pues mi idea era precisamente desmarcarme de esa forma en la que tradicionalmente dentro de mi campo se había hecho un acercamiento a las familias, fundamentalmente con esta pregunta clásica y bastante presente en las investigaciones,
de qué efectos tendría en el desarrollo de las niñas y los niños el hecho de vivir en una familia homoparental o lesbomaternal, ¿no? Y bueno, pues creo que desde ahí, justamente, y al posicionarme además como feminista, pues hay todo un cuestionamiento hacia la manera en la que nuestros discursos también abonan y contribuyen a estos ejercicios de discriminación y de violencia. Entonces, les digo esto porque, bueno, en el marco de ese proyecto que va muy encaminado o estuvo muy encaminado a conocer desde otro lugar el tipo de vivencias, las experiencias, las prácticas de crianza y la manera en la que en el día a día afrontan distintos retos las familias en distintos espacios y contextos, y a la vez frente a la necesidad de pues problematizar cómo estas violencias y todo esto que a veces intentamos señalar no solo ocurre en un nivel interpersonal y no es un asunto únicamente de si alguien dice un comentario, un chiste o una cuestión homofóbica. El asunto es que estamos hablando, y desde ahí empiezo, ¿no? Poniendo en contexto, estamos hablando de una situación, de una violencia que se sostiene estructuralmente, de una violencia que está ensamblada en el marco de una serie de discursos y de prácticas que, bueno, parte de mi inquietud del día de hoy es señalar, como lo han referido algunas otras colegas investigadoras, como Soraya Estefan, que desde el mismo Estado y desde las instituciones que forman parte de nuestro entramado social, se pueden ejercer estas violencias, ¿no? Entonces, me parece muy importante, en principio, señalar que pese a todos los avances que no son, por supuesto, despreciables y que han sido fundamentales en materia de los derechos para las personas LGBTTIQ, eh, pues al mismo tiempo seguimos enfrentando una serie de retos que, tanto en el sentido material como simbólico, reiteran una y otra vez que no todas las personas somos iguales ante la ley ni ante el Estado. Y precisamente para que esto no termine como individualizándose o menospreciándose, creo que es importante siempre verlo en una perspectiva amplia. Hoy por hoy sabemos que en distintos países, y que no son los menos, ¿no? Estamos hablando de 72 países en los cuales aún la homosexualidad se considera como un delito y que incluso en algunos amerita la causa, la pena de muerte como una forma de castigar esta posibilidad o esta existencia. El hecho de pensar que hay una criminalización constante, que si no implica la pena de muerte, sí implica una suerte de castigos o de situaciones que pueden ir desde enviar a la cárcel a una persona hasta lo que se ha problematizado en distintos escenarios, pero sobre todo en México, en el marco de los últimos 2 años, pues se ha puesto como el foco en ello y tiene que ver con estas mal llamadas terapias de conversión. Y decimos mal llamadas porque en realidad hay dos problemas implícitos en esto. Una, que al asumir o nombrarle terapia, se asume que efectivamente la homosexualidad y cualquier otra disidencia sexual, sea en términos de la orientación o de la identidad y la expresión de género, sería una enfermedad o algo que hay que curar, cosa que ya llevamos por lo menos 4, 5 décadas que se planteó por primera vez que ni la homosexualidad ni ahora estos asuntos de la identidad de género constituyen un problema de salud, pero que además oficialmente al menos llevamos ya casi 4 décadas en las que no aparece la homosexualidad en los criterios que antes se consideraban precisamente para nombrar una patología o un trastorno. Sin embargo, al decir terapias de conversión, se asume eso y además se asume, que sería la segunda cosa, que se puede modificar. Y hoy por hoy, lo que sabemos quienes trabajamos en este campo y lo que nos ha dicho la literatura y la investigación en general es que no tenemos, no sabemos o no podemos delimitar, mejor dicho,
que haya una causa única por el cual las personas podemos vivirnos desde la disidencia. Es decir, puede haber factores de carácter biológico, como puede haber factores de carácter sociocultural, y al final, en cada persona, qué pesa más o por qué se da así, se vuelve realmente indescifrable. Y a propósito de lo que les decía en cuanto a las formas de preguntar, cómo es que discursivamente también construimos una manera de entender el mundo, pues podríamos hacernos la misma pregunta hacia la heterosexualidad y ya desde ahí vemos otro problema, y es que la heterosexualidad nunca ha estado en cuestión, ¿no? Es decir, no, justo no constituye algo a problematizarse y se ha dado por sentado, pero eso no quiere decir que no podríamos hacer todas estas preguntas. Lo siguiente, pues, es insistir en cómo, les decía, desde el Estado entonces, o sea, tratar de ampliar la fotografía en cuanto a que no solo es lo que puede ocurrir en el escenario más micro, sino que estamos hablando de algo que desde el Estado, y esto es lo que me parece muy importante, y desde las herramientas legales y jurídicas que podemos generar dentro de un contexto particular, se abona. Es paradójico, porque la idea es que estas herramientas abonen y apoyen a la posibilidad de no solo reconocer las diferencias, sino incluirlas, respetarlas, reconocerlas, pero paradójicamente es precisamente a través de estas que se termina incurriendo en la desprotección, en la discriminación y en la violencia hacia las personas LGBT. ¿Qué quiero decir con esto? Insisto, recuperando las reflexiones que hace Soraya Estefan alrededor de cómo estas herramientas pueden abonar a este tipo de violencias, pues justo la idea sería pensar de qué forma, cuando en un país se pone en discusión si dos personas, quienes sean, tienen derecho y posibilidad, por ejemplo, de contraer matrimonio, y a la fecha no se sigue reconociendo esta posibilidad en todos los lugares, lo que se está reiterando es, insisto, que no todas las personas no solo no tienen los mismos derechos, sino que además hay personas que son dignas de vivir cierta vida y otras personas que no. Y aclaro, y lo diré así al final, hay toda una discusión y polémica sobre el tema de que dentro de las personas LGBTIQ también se busque esta posibilidad del matrimonio, pero hay que plantear las cosas como son. Y es que el matrimonio constituye o sigue siendo una de las maneras en las que precisamente se pueden conseguir ciertos derechos o el acceso a ciertas condiciones básicas de seguridad y de salud o laborales que no resultan menores. Entonces, por ejemplo, en nuestro contexto, porque esto podemos verlo también en un nivel mucho más macro y sigue siendo un mapa que si lo vemos a nivel del mundo, pues se ve poco iluminado, es decir, poco coloreado en términos de las zonas o los países en donde ya se ha reconocido este derecho. Pero al menos en nuestro contexto, pues estamos hablando de que hoy por hoy no constituye la regla y la opción para todas las personas, y que lo absurdo es, vivimos, por lo menos en nuestro contexto, en un país en donde incluso cruzando una avenida, ¿no? Y cambiando de un estado a otro, si tenías un derecho, en el otro estado lo pierdes. Y el asunto con esto, reitero, es que cada vez que se pone a discusión un tema como este, o se pone a discusión, por ejemplo, eh, quiénes pueden adoptar o quiénes no pueden adoptar, y por qué sí y por qué no pueden hacerlo, o si alguien tiene derecho a cambiar o no su identidad, o si alguien tiene que validar desde esta mirada como médica o psicológica, que efectivamente hay una cuestión en torno a la identidad de género para validar la existencia y la forma en la que esa persona se vive. Lo que estamos haciendo en el fondo es reiterar una cosmovisión bien particular de lo que constituye lo humano, la humanidad y las formas en las que es posible pensarnos ahí. Dicho de otra manera, pues
insistimos en reiterar o en acentuar una cosmovisión que tiene ciertas lógicas, entre otras, esta idea de que solo hay dos sexos, hay dos géneros, que la sexualidad tiene un fin único, reproductivo, que solo se puede ser pensado en la lógica de las relaciones o los vínculos heterosexuales, etc. En ese sentido, me gustaría también insistir, ¿por qué no es un asunto privado? ¿Por qué no basta o más bien no viene bien pensarlo como una decisión que las personas pueden tomar en cuanto a si se casan o no, en cuanto a si adoptan o no, en cuanto a si hacen o deshacen? Porque el asunto es que México está en los primeros lugares, por ejemplo, de países con el mayor número de crímenes de odio o asesinatos, homicidios, que están vinculados a estos prejuicios y a esta violencia LGTbfóbica y transfóbica. Y por lo tanto, me parece muy importante, tenemos estos datos recientes del Observatorio de Crímenes de Odio de Fundación Arcoiris, dentro de los cuales vale destacar la crueldad con la cual o que caracteriza a este tipo de asesinatos, el hecho de que siempre es importante tener una perspectiva de género para analizar cómo se juega y qué tipo de violencias y cómo y desde quién vienen alrededor de si son mujeres trans, si son lesbianas, si son bisexuales o cuando son hombres homosexuales. Que justo el tema de la violencia sexual aparece como una característica muy importante, que se pueden ver incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se habla de cómo hasta simbólicamente tiene una implicación cuando estos asesinatos y las personas que son asesinadas aparecen justo en espacios como basureros o en lugares que reiteran el espacio, el lugar desde el cual estamos pensando la diferencia o la diversidad. Y reitero, es un lugar justo del no reconocimiento, de la invisibilización, pero también del desprecio. Ya decía esto de la adopción, en el sentido de cómo y dónde y cuándo, por lo menos en México, pues fue en el 2010, pero no es algo que se pueda generalizar y a la fecha sigue habiendo una serie de prejuicios, de discusiones de por qué sí y por qué no, o incluso hasta, y me parece importante decir esto, comentarios que parecen no mal encausados, pero que al final parten de esta misma mirada prejuiciada o prejuiciosa alrededor de la diversidad, y es que se diga, bueno, qué bueno, decía una ocasión un colega, qué bueno que las parejas homosexuales o de lesbianas adoptan a niños y niñas que no tienen otras familias o que están en las calles, lo cual, o sea, también reitera una idea particular de cómo estamos entendiendo esto. Entonces, en resumen, lo que quisiera decir con esta primera introducción es que la discriminación y la violencia que se da hacia las personas LGBTIQ no solo se da en la interacción social, sino que se da desde el Estado a partir precisamente, reitero, de los dispositivos legales y judiciales, y que esto entonces pone en la mesa un reto muy importante, porque no hay una congruencia entre lo que supuestamente se postula y se adopta al hablar de una Declaración Universal de Derechos Humanos y las herramientas particulares con las cuales cada Estado-nación va a intervenir. Doctora, ¿nos escucha? Creo que hubo una pequeña dificultad. Vamos a esperar a que se vuelva a activar el video y la comunicación con la doctora. La perdimos un momento, doctora. ¿Ya nos escucha? No, tiene su micrófono desactivado.
Ya les escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ya le escuchamos. Ok. Bueno, entonces no sé en qué me quedé, pero decía que es muy importante como no perder de vista esto que estoy diciendo en cuanto a que muchas de las violencias están ejercidas no solo en la interacción cotidiana, sino desde el Estado. Y que esto me parece muy importante porque en el marco de nuestro país, precisamente en las encuestas que se han podido realizar sobre discriminación y violencia, aparece que es justo desde los sectores o las instituciones educativas, de salud y judiciales con impartición de justicia que se reproducen estas violencias y ahí tenemos un serio problema. Ahora bien, déjenme retomar otra línea y es cómo definimos familia. También existe, y al final espero poder recuperarlo, también existe toda una problematización sobre por qué hacer referencia a familia en tanto, y por eso lo pongo entre comillas, es una institución pues que justo de manera histórica ha servido a los fines patriarcales y que más que tener un inicio, un origen natural, obedece a una serie de convenciones socioculturales con fines e intereses de carácter diversos, pero precisamente vinculados a cuestiones económicas, de propiedad, etcétera. En ese sentido, me gustaría reiterar que al margen de esa discusión que podemos tener más adelante, la cuestión es que la familia, en tanto institución, se ha visto, por supuesto, atravesada por la diversidad sexual y la diversidad de género. Hoy, de manera mucho más evidente y contundente, por toda esta lucha que se ha dado para reivindicar la vida y los derechos de las personas LGBT, pero eso no quiere decir que no ha existido desde antes, ¿no? Y en ese sentido me parece muy importante, perdón porque pasó el avión, me parece muy importante insistir, sobre todo porque pese a el cuestionamiento que puede haber en muchas disciplinas, hablando de la academia, pero también en otros escenarios, sí se sigue reproduciendo este modelo de una familia pues patriarcal, ¿no? En donde la característica fundamental es la heterosexualidad, la monogamia, los fines reproductivos, el establecimiento de roles específicos para cada una y cada uno de sus integrantes en función de su condición sexogenérica y además de ello jerarquías sexuales, ¿no? Y aunque en lo cotidiano esto puede tener o ha tenido más bien muchas variantes y no solo por el tema de diversidad sexual y de género, sino por el simple hecho de que las personas no necesariamente nos aplica o ajusta en nuestras propias historias de vida el modelito de casa G o DIF, de la mamá, el papá, el perrito, el arbolito, el solecito y la casita, ¿no? Porque las historias son muchas y entonces sabemos que hay un número importante, por ejemplo, de hogares en México que casi está en el 30%, que hay mujeres que son quienes están al frente de esas familias o que existen muchos otros espacios en donde han sido abuelos, abuelas, tías, tíos, hermanos, hermanas, quienes se han hecho cargo de otros integrantes, otras integrantes de la familia y que no se cumple este modelo en términos de la configuración, ¿no? Pero también hoy sabemos que por diferentes razones, pero entre otras tantas el cuestionamiento que hay hacia estos roles de género, para empezar, difíciles de sostener, ¿no? En el que no cabemos las personas, pues nos quedan cortos, pero a la vez por todas las necesidades, por el hecho de que, pues, hombres, mujeres y quienes estén en los contextos familiares tienen que salir a un trabajo en el ámbito externo, remunerado, etcétera, pues va dando cuenta también de cómo se rompe esto. Y en ese sentido, recupero estas preguntas, estos planteamientos que se hace nuestra colega Diana Mafia. Ella está en Argentina y es una mujer feminista que ha trabajado un montón precisamente por esta serie de cuestionamientos alrededor de cómo
se pueden cometer violencias e injusticias precisamente desde el Estado. Me viene a la mente una experiencia que ella cuenta de manera más o menos reciente en Argentina, en donde nació una persona, un bebecite en condición intersexual, es decir, por intersexualidad hablamos de aquellas personas cuya condición sexuada, plantearlo en este momento, no corresponde a los cánones convencionales de establecer si nació niño o niña. Dicho sea de paso, la intersexualidad no siempre se hace manifiesta a través de los genitales y tenemos información que nos hace saber que hay un porcentaje importante que sí puede llegar al 1% de la población de personas que podemos nacer en esa condición y que incluso podemos morir sin saberlo, porque tenemos que también ampliar nuestra mirada sobre el tema de la condición sexuada y eso que supuestamente delimitaría el sexo biológico de una persona, ya que cada vez se reconoce la complejidad y que no está solo puesta en los genitales, sino que habría que pensarlo en materia de cerebro, hormonas, cromosomas, etcétera. Entonces, no me extiendo ahí, pero regreso a esta anécdota en donde ella nos comenta, cosa que en México también sucede, les bebés en una condición de intersexualidad se exponen a una primer violencia, pocas veces consensuada con la familia, y es que son sometidos a una intervención quirúrgica que bajo ciertos cánones médicos se considera, de acuerdo a cómo están sus genitales, puede resultar más funcional y adecuado cuando sea una persona adulta. Dicho sea de paso, bajo esta lógica heteronormada, porque dentro de los criterios está, por ejemplo, que si tiene una, bueno, no sé cómo decirlo ahorita, una extensión como de lo que hace las veces de clítoris, que tiene más de 5 milímetros, ¿no? Pues se podría considerar entonces a futuro la posibilidad de transformarlo en un pene. Y estas cirugías o estas violencias, mejor dicho, pues son parte de los primeros procesos de múltiples violencias a las que van a someterse las personas intersexuales. Por lo tanto, Diana Mafia comenta esta experiencia en Argentina, en donde este bebecito nace en esa condición y para tratar de dar una tregua y que primero la familia pues entienda y como no queriendo que su bebé fuese sometido o sometida o sometida a esas situaciones, ganaron un plazo, un periodo de tregua de 3 años, pero para que eso pudiera ocurrir, el problema es que el hospital exigía que ese bebé tenía que registrarse. Y para poder registrarse era necesario que se nombrara. Y para que se nombrara era indispensable que su nombre indicara o diera cuenta de su identidad de género. Eh, Ojo, estoy hablando de su identidad de género, pero pues previo está la asignación que se hace a partir de decidir si es niño o niña, cosa que no podían hacer desde sus genitales, ¿no? Y entonces, la forma en la que lograron esa tregua fue negociando con que el hospital creara dos registros, el registro de un bebé en femenino y el registro de un bebé en masculino, para que 3 años después, cuando la familia pues, ya no hubo más opción, porque forzosamente tenían que como generar esa existencia, ¿no? Y a esto me refiero con las cuestiones de cómo desde el Estado y desde las instituciones y las herramientas que utilizamos, incurrimos y abonamos a ejercer estas violencias, a negar la existencia, a tratar de cuadrar el mundo en esta lógica binaria, ¿no? Heteronormal. Y solo bajo esa lógica, cuando después de 3 años la familia tuvo que regresar para ver qué se iba a resolver y se pudo tomar una decisión sobre la identidad de género de ese bebé, se mató simbólicamente, ¿no?
al registro del bebé que nunca existió. Entonces, Diana Mafia se pregunta, bueno, ¿qué es una familia? ¿Con qué clase de reconocimiento jurídico se da lugar a su conformación? ¿De qué manera, por ejemplo, a través de los censos o de las investigaciones que hacemos, podemos reproducir o no estas lógicas binarias de las que estoy hablando, cisnormadas, heteronormadas, o tenemos la sensibilidad para realmente recoger la variación y la diversidad que existe, tanto en las familias a través del tiempo como en las geografías? Y, por supuesto, y de manera muy importante, qué clase de políticas se van diseñando o se han diseñado para realmente reconocer en términos de igualdad a los distintos arreglos familiares. Y en ese sentido, pues necesitamos reiterar que ha imperado un sesgo androcéntrico en la forma en la cual concebimos, por una parte, a la familia, pero pues a la vez la sexualidad, cosa que está altamente, digamos, imbrincada una con la otra, en el sentido de que hay una visión esencialista y normalizada de la sexualidad que se reafirma en esta noción de familia. Y muy a propósito pongo estas imágenes, porque a veces creemos que el campo de la sexualidad es el campo en el que mayor libertad tenemos. Eh, pero resulta que si vemos estas imágenes, ¿no? Y tal cual pongo la palomita y pongo el tachecito, es porque cuando con mis estudiantes hablamos de la posibilidad de que, por ejemplo, su mamá, papá, abuelos, abuelas estén teniendo relaciones sexuales, y no les puedo escuchar a ustedes, pero de pronto hay como una expresión de, ay, no, ay, qué sé, así. Eh, Vamos dándonos cuenta de que existen tiempos, existen lugares, existen formas, existen personas, horarios, ¿no? Tenía yo una vecina que decía que le había tocado un vecino muy decente, porque afortunadamente lo hacía solo los viernes entre 12, 11 de la noche y 1 de la madrugada, ¿no? Entonces, esta cuestión me parece muy Doctora, importante. Sí. perdón, la voy a interrumpir. Es que Sí. no se ve la presentación. Creímos que cuando regresó ya no había presentación y ahorita no se ve. Entonces no sé si quiera como volver a compartirla para que Ok. todos veamos lo que nos está explicando. Qué triste. Yo acá que me esmeré en mis, permítanme. Ay, Dios, ¿cómo entro aquí? Sí, puede ser que ya no se haya compartido por la salida, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Y más bien lo que acá pensé fue que, bueno, creo que va a seguir sin presentación, pero ya que mencionó las imágenes dije, creo que sí. Sí, me Sí, esmeré porque traigo imagen. ¿Ya se ve? ya la estamos viendo, solo si la puede poner en ¿En modo dónde? presentación para que se vea Sí, completa. sí. Ay, perdón, y ténganme paciencia, por favor, de unos minutitos si me tardo más por todos estos Claro, problemas no. técnicos. Es Ay, parte de la vida digital y Zoom, entonces no pasa fíjense que nada. no, sí, no me había sucedido tanto, pero no sé ahorita por qué. Ay, espérenme, que no encuentro cómo ponerle el modo. Es decir, sí está, pero no. Ah, ya. Me estorba una cosa aquí del Zoom. A ver, ya, ¿no? Listo, sí, Listo. perfecto. Entonces, perdón, pues les decía, ¿no? De estas imágenes, y que entonces nos vamos dando cuenta de que, pues, si hay un lugar que está más que atravesado por todos estos cánones, exigencias y restricciones y lógicas, es la sexualidad, ¿no? Y justo es en la medida, lo cual conecta con la noción que tenemos de familia, que se piense justo desde esta lógica heterosexual en el matrimonio por fines o con fines reproductivos, que otra vez abona el tema de la heterosexualidad, bajo la lógica del amor y en el marco de lo legítimo, ¿no? Y aquí viene una pregunta interesante o una consideración interesante respecto a qué es lo legítimo. Este sesgo androcéntrico del cual estoy hablando, el asunto es que va privilegiando ciertos aspectos, ciertas características, ciertas uniones a ciertas personas y va dejando fuera cualquier cosa que no entre en esa noción convencional de la familia como una institución, ¿no? Además, reitero,
problematizando muy poco el lugar que ha tenido esta institución para reiterar y reproducir muchas lógicas patriarcales y todos estos cánones de género. Entonces, a través de diversas prácticas, y eso es muy importante, prácticas de carácter social, prácticas institucionalizadas, prácticas capitalistas, ¿no? Por dogmas desde la cuestión religiosa, desde el Estado, incluso desde la Constitución, resulta, y por supuesto también de las ciencias, ¿no? Y de nuestros discursos científicos, hemos abonado en mucho a crear este imaginario del que hablaba yo antes, y la pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa si justo esa noción y esos parámetros pues no nos alcanzan para dar cuenta de los distintos arreglos bajo los que las personas podemos vivirnos? Y se los pongo así de simple. Ni siquiera me voy a meter al tema de sexualidad y diversidad. Solo pienso en lo que constantemente hoy escucho en muchas personas, en mis estudiantes y a veces pensando en mí misma, ¿no? Hoy, por familia, entendemos sobre todo a las personas que elegimos. Hoy en muchos escenarios se plantea la posibilidad de hacer cohogares, en donde habitan amigos o amigas y hacen de ese escenario un hogar, un espacio y una familia. Entonces me parece importante pues pensar hasta dónde nos vamos quedando cortos y cortas en esta visión binaria, heteronormada y androcéntrica, que no da espacio precisamente para el reconocimiento de otras posibilidades, pero además que desconoce, ¿no? El hecho de que existen estos otros arreglos. Y en ese sentido, lo que quisiera yo reiterar es que en ocasiones las políticas públicas y las herramientas que vamos generando están pensadas fundamentalmente en los individuos en solitario, o sea, como sujetos de derecho, pero no en las familias como, o sea, una entidad que también debe ser pensada como sujeto de derecho. Esto, y ahora déjenme ir por otra beta más, que es el tema de la investigación que les platicaba, alrededor de cómo, en el caso de la psicología, se ha investigado el tema de las familias, ¿no? A diferencia de las personas heterosexuales, las personas LGBTIQ, estamos sujetas a, una, eh, a un análisis, a un sospechosismo, ya sé que no existe esa palabra, pongo entre comillas y a propósito, sistemático e histórico para poder demostrar, pues primero que tienes, o sea, que estás cuerda, que puedes formar una pareja, que puedes formar una familia saludable. ¿Desde dónde viene esta pregunta? ¿De qué manera estamos precisamente en nuestra cosmovisión reproduciendo o reiterando una violencia y además insistiendo en institucionalizar esta diferencia entre las personas, específicamente la diferencia sexual, como algo inherente, inamovible, complementario, que forzosamente, disculpen lo poco educado de mi expresión, que tiene que haber un palito y un hoyito, pero en esta lógica heteronormada, con fines reproductivos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí me parece bien importante recuperar esto que Gayle Rubin nos invita a pensar sobre cómo la sexualidad, a través de la historia, la hemos categorizado entre una sexualidad buena y una sexualidad mala. No traje ahorita ese esquema, pero bueno, precisamente problematiza el hecho de que conforme más nos desapegamos de estos cánones de los que he venido hablando, pues bueno, más te alejas de la posibilidad de vivir una sexualidad buena o de estar dentro de lo bueno. Y ojo, no es que hable solo de bondad en un sentido moralino, sino normal, legítimo, con derechos. Y ese es el tema, ya lo diría, si le conocen o no, esta filósofa Judith Butler, ¿no? ¿Qué va siendo inteligible y qué no lo es? Y el asunto es que conforme nosotros, a través de estos discursos, de estas prácticas, de estas herramientas, desde el Estado y en la interacción cotidiana, vamos
recreando e institucionalizando una forma, un modelo o sosteniendo un modelo, terminamos abonando a esta deslegitimización, a esta patologización de otras existencias. Y eso tiene implicaciones en los niveles que estoy hablando, es decir, en cuanto a acceso a derechos, a posibilidades, pero también en nuestra propia vivencia. Es decir, ya sabemos que hay mucho que decir alrededor de cómo las personas podemos internalizar o interiorizar estos prejuicios y terminar nosotras mismas sintiendo y reproduciendo un desprecio hacia la diferencia, hacia la diversidad sexual, hacia esta situación que desde estas lógicas se considera pues que es anormal. Y les pongo el ejemplo, no sé si se alcance a ver, me lo está tapando a mí el Zoom, pero ay, perdonen, en la cosa esta que tengo aquí, eh, precisamente se habla de lo normal y además es bien interesante porque, reitero, todo esto además requiere una perspectiva crítica de género. Y perdón que sea reiterativa, o sea, tendría que decir feminista, pero luego feminista les causa problema porque hay como una no muy buena comprensión de lo que supone, pero de ahí surge como la categoría género en el sentido de una categoría analítica. El problema con la categoría es que se ha despolitizado como categoría, no estoy hablando de identidades de género, estoy hablando como categoría de análisis. Se ha despolitizado y de pronto cualquier investigación puede ser de género o con perspectiva de género, si habla de mujeres, si habla de algún tema que tenga que ver con roles o algo así, y se olvida que es una categoría de análisis crítica. ¿Y por qué digo esto? Porque justo lo que podemos ver en esta diapositiva que les estoy planteando es cómo Gail Rubin nos reitera que, bueno, se va haciendo un ajuste, ¿no? Entonces, aquellas personas que sean heterosexuales, que vivan en matrimonio, en relaciones monogámicas, cuyo fin de estas relaciones sea la procreación y además practiquen las relaciones sexuales en casa, pues ya estuvo, ya se ganaron el cielo, muchachas, muchachos, muchachas, no se agobien. Pero todas las demás personas que no estamos ahí, pues ya nos jodimos y nos vamos jodiendo de distintas formas. Disculpen mis palabras, pero pues así me sale, así me fluye. Eh, podemos pensar que, bueno, si tenemos que ir graduando o jerarquizando, pues estarían las parejas heterosexuales no casadas, las heterosexuales promiscuas, quienes se masturban, las parejas estables de gays y lesbianas, porque bueno, son gays, son lesbianas, pero al menos son estables. Las lesbianas en los bares, los gays promiscuos en saunas o parques. O sea, podemos pensar la jerarquización así, pero también así en el sentido vertical y horizontal. Y ya hacia el final se va quedando aquello que desde estos cánones hegemónicos y con toda esta lógica, reitero, binaria, cisnormada, heteronormada, sexista, etcétera, se va estableciendo que queda como lo peor. Llámense relaciones intergeneracionales, relaciones por dinero, relaciones en donde existen prácticas pues que no se consideran como con fines procreativos y que quizá a lo mejor hasta involucran placer, pues, ¿no? Y el tema de lo trans. Regreso, me tengo que apurar, si no, no voy a llegar a lo que quiero. El asunto entonces es cómo todo esto que estoy diciendo, pues se traduce precisamente constituye una violencia biopolítica. Y por biopolítica me refiero a este tipo de discursos, de prácticas y de cuestiones que van disciplinando, que tienen esa función de castigar aquello que se sale del huacal, del cajón, y que a la vez buscan maneras de reiterar que por ahí no va y que hay otras maneras. Y esto se traduce, tiene efectos, porque se traduce en una ciudadanía precaria, en la negación de derechos y, por supuesto, en una serie de prácticas y de discursos que son LGBT-fóbicos y transfóbicos. ¿Cómo se manifiesta esta violencia? Y estoy hablando de las familias, ¿no? Es decir, ya no solo hacia los individuos.
Estoy hablando de pensar cómo desde los chistes, las burlas, los comentarios, la marginación, la violencia física, el despido laboral o las desigualdades laborales, salariales, la violencia sexual y por supuesto los crímenes de odio que se pueden gestar a la luz de este desprecio y este desconocimiento y esta deslegitimación del tema de la diversidad sexual, no solo incide o afecta a una persona, sino que ahora quiero que lo pensemos en términos de las familias. Cuando son familias, ¿qué implicación tiene esto? Recupero brevemente algunos ejemplos, no puedo pues explayarme tanto como quisiera. Este fue el proyecto que les compartía. Estuve trabajando en los últimos años junto con mi equipo de becarios y becarias que actualmente se encuentran estudiando su posgrado y que tenía como finalidad desmarcarse dentro de mi disciplina. Y digo esto porque me queda claro que desde otras disciplinas, antropológicas, sociológicas, ya había investigaciones que se hacían estos planteamientos, pero en la psicología no. Y la psicología juega o ha jugado un papel muy importante, reitero, en la patologización, ¿no? Entonces, la idea era desmarcarse de esos discursos y más bien partir o cambiar la lógica de una mirada pues tal cual de patologización, de ver que está mal, a una mirada pluralista y de reconocimiento. ¿Quiénes son estas familias? ¿Qué viven? ¿Cómo se arman? ¿Qué cosas hacen? Pues incluso para resistir todas estas violencias de las que estoy hablando. No puedo dar cuenta de todo ello. Lo que quiero es situarme en algunos ejemplos de cómo, reitero, lo que estoy problematizando el día de hoy es la forma en la que desde las herramientas legales, jurídicas y las prácticas institucionales, así como los discursos científicos, podemos abonar a esta deslegitimación. Bueno, ustedes me entienden, tengo una traba ahí, y la cuestión de las violencias. Les pongo este caso, trabajamos con varias familias que participaron, lesbomaternales, homoparentales, familias con algún integrante hije trans o ellas, ellos, ellas siendo una persona trans o no binaria, y también con familias heterosexuales, pero cuyos acomodos en cuanto a los roles y prácticas de género no reproducían la lógica tradicional, es decir, cuando quizá era el varón quien se dedicaba 100% al cuidado de hijas, hijos, hacer la comida, etcétera, y la pareja mujer salía fuera de casa y tenía un trabajo de tiempo completo, ¿no? Fuera de casa. Entonces, por ejemplo, en el caso más confrontador que pudimos dar cuenta dentro de las violencias biopolíticas a las que se enfrentan las familias, está el caso de esta familia lesbomaternal con una hija que comenta cuál fue su vivencia al ir al registro civil. Yo creo que estamos restringidos por cuestiones, así las voy a llamar, moralistas, porque se concibe una familia como lo tradicional. Un hombre, una mujer y los hijos. Nosotras, en nuestro caso, hemos encontrado que cuando quisimos registrar a nuestra niña, tuvimos resistencia de las autoridades civiles, del registro civil. Y aquí hay una larga historia que les quiero contar. Dice, pero afortunadamente hubo gente que nos apoyó. Ellas relatan cómo fueron al registro civil, habían hecho una cita, estuvieron, no sé, la cita era a las 9 de la mañana y estuvieron básicamente todo el día y pasaban otras familias heterosexuales en donde, como entraban, salían con su registro. Ellas se preguntaron, bueno, ¿qué está pasando? Y le preguntaron a la recepcionista y sencillamente les decían que pues no las iban a recibir, que no las podían registrar, porque dentro de las muchas preguntas, ¿no? La cuestión era, pues son dos mujeres, es una bebé, y no les decía nada, era como, no están ahí. Y aunque tuvieron la cita, al final lo que pasó es que literal el juez les dijo que ellas tenían
y las iba a registrar, ellas tenían esa posibilidad, iba a registrar a su hija, pero él no estaba de acuerdo y le parecía amoral y despreciable que ellas fueran dos mamás, una familia y tuvieran una hija, ¿no? Entonces, me estoy quedando corta en cómo fue toda la narrativa que nos compartieron y sobre todo la experiencia, pero como ellas señalan, el asunto es que al final los supervisores del juez, porque el juez todo el tiempo estuvo ahí, y solo hasta que le habló la supervisora, el juez abrió la puerta, súper, así dicen ellas, con una sonrisa, ¿no? Las recibió y ya que estaban adentro, les dijo, y me reservo el derecho de no registrarlas porque no me parece que moralmente sea adecuado. Esto también nos deja reflexionar aquí sobre, bueno, podemos tener ciertas leyes ya puestas o dichas, pero luego falta el y cómo hacemos que operen, entre otras cosas, porque un obstáculo muy importante somos las personas y nuestros prejuicios. Este es otro ejemplo de un hombre trans que precisamente nos comparte que no fue a registrar a su hija junto con su pareja cisgénero porque básicamente pensó que ni siquiera lo iban a recibir. Hay algo que yo he comentado en otras investigaciones que he hecho en el tema de la diversidad sexual y los procesos de discriminación, que es el asunto de la autoexclusión. Es decir, una violencia eh, de esta magnitud también se puede ver cuando las personas dejamos de ir para evitar que nos violenten. Y dice esta persona, este papá trans, pues le voy a ser sincero, por naturaleza, dice uno, eso es algo legal. Yo no puedo registrar dos madres en una sola acta. Entonces nosotros no fuimos ni a preguntar porque sabíamos que nos iban a rechazar. Otro ejemplo, la desprotección social. Este es el caso de una familia de lesbianas reconstituida, es decir, cada una de ellas llevaba a un hijo o una hija, respectivamente. Y entonces nos comparten esta experiencia. Ya sé que estoy sobre el tiempo, ya casi voy a terminar en un segundo. Dice, ay, perdónenme. Perdónenme. Todos, absolutamente todos, yo les pregunto alrededor de los obstáculos a los que se han enfrentado y dicen todos, absolutamente todos. Por ejemplo, en el trabajo anterior que tenía una de ellas, tenía derecho al IMSS. Entonces, ella, o sea, esta pareja y sus hijos sí estaban protegidos y asegurados, mientras que mis hijos y yo no, porque pues no podíamos en el momento en el que ellas hablan de esta experiencia, aún no estaba permitido el tema del matrimonio. Y luego no estaba, o estaba la cuestión de a quién y cómo registrar a los hijos, porque esta es otra realidad también. Me comentaban algunas de las familias que se enfrentan, si van dos mamás, ok, ya se puede hacer el registro, pero resulta que tiene que ir el apellido de quien decida, y el criterio en los registros civiles es quien haya parido, ¿no? O sea, como que esa es la madre biológica. O literal, aparece como hombre, mujer. Bueno, ¿quién va a ser aquí el hombre? Y tiene que ver con esta cuestión de, o sea, buscar, cosa que también ha estado inserto en la definición de familia, esta idea del vínculo consanguíneo. Entonces, este es un ejemplo que comparten esta pareja de cómo han tenido y han venido negociando a través del tiempo, porque resulta que entonces algunos de sus hijos están protegidos, pero más bien por la expareja varón, porque en su construcción actual todavía no están todos los elementos que posibiliten. Dice, la situación con las familias reconstituidas, nos comparten, es que únicamente se respeta la filiación natural y a nivel institucional se respetan esos vínculos. Entonces,
dice, yo, por muy fuerte que sea el vínculo que yo tengo con uno de mis hijos que le conocí desde los 6 años, dice, quizá pasen 18 o más, y el asunto es, no importa cuánto tiempo yo viva con él, no hay algo que alcance para que pueda esa experiencia, hablando en términos del reconocimiento legal, institucional y por parte del Estado, dar cuenta de que yo formo parte de su vida y que esto se problematiza en otras experiencias me compartían, hasta en la cuestión de quién puede o tiene derecho, si están en un hospital público, a pasar a ver a alguno de sus hijos o a pasar a ver a alguna de las mamás, dependiendo de si está o no registrado y si aparece ese nombre. También me parece muy interesante problematizar cómo, y les decía que iba a recuperar esto del matrimonio, cómo se institucionaliza para normalizar, ¿no? O qué papel juega la institucionalización para normalizar, porque este es el caso de otra pareja de una familia lesbomaternal, en donde para poder registrar a su hija, que además era resultado de un proceso de adopción, y ahí se van metiendo más complejidades, les pedían que estuvieran casadas. Y lo que ellas reflexionan, en particular una de ellas dice, y la cosa es que yo no me quería casar, dice, para empezar, en una relación anterior que yo tuve con un varón, no me había divorciado. Pero aparte de eso, yo no me quería casar por tener una hija. O sea, como que no pensábamos nuestra relación ni que nuestra relación tuviera validez desde ese lugar. La cuestión es, en términos operativos, a qué se enfrentan las personas cuando no cuentan con este tipo de, eh, pues sí, de institucionalizaciones. Y por eso es que hablo de una violencia biopolítica. Eh, Resumiendo, en tanto prevalezca social y culturalmente una cosmovisión que estigmatiza, patologiza y o castiga las disidencias sexuales y que desconoce las configuraciones familiares no hegemónicas, esto tiene consecuencias directas en el pleno ejercicio de los derechos humanos de estas familias. Y es precisamente en el marco de este tipo de prácticas y de discursos de carácter legal, civil, penal o administrativo, en donde las personas, pero ahora, insisto, quiero complejizar la cuestión, las familias LGBTIQ se encuentran con diversos obstáculos que abonan a la discriminación, a la marginación, a las violencias en su contra y, por supuesto, a una precarización de la vida. Ahora, el escenario de la salud, de las instituciones de salud, no se queda corto. Está este caso de una mamá, una mujer cisgénero, que se separa de o está separada de su pareja y tiene a una niña trans. Y ella habla de la experiencia, por eso le puse así, el trágico encuentro con él o la profesional de la salud, que es la patologización. Ella va con 6 psicólogos, exclama 6, y las psicólogas, las primeras, haz de cuenta, me dicen, ya era una señora grande que estaba viendo y me dice que como mi expareja y yo estábamos en eso de la separación, yo llevo a mi hija y le puso muñequitos y mi hija escoge un muñeco. Y entonces la terapeuta le escoge una conejita. Perdón, la niña escoge una conejita. Y la terapeuta después de un rato le dice, sí, tiende mucho al homosexualismo, a ser homosexual. Lo que tú tienes que hacer es meterlo a clases, una violencia que ya está ahí porque no le reconoce desde la vivencia identitaria que tiene la niña, quitarle todo lo de la Barbie, no dejes que se vista así, mételo a deportes rudos y como su papá no está y no tiene presencia con ninguno de ellos, pues pídele que juegue con su papá juegos rudos. Háganme, quiero decir una grosería, pero no la voy a decir, háganme el fregado favor. Tenemos un serio problema en cuanto a qué es lo que estamos haciendo las y los profesionales de la salud, no solo en el ejercicio de estas violencias, sino además reiterando precisamente una serie de roles, de estereotipos, de cánones de género, de cómo es que se supone que se tiene que comportar una persona a la luz de esos cánones y de esta imposición, ¿no? Que hacemos de si se ve
parece y tiene que ser un niño o una niña. Entonces, en resumen, aquí recupero también lo que señalan algunas de las colegas que han trabajado precisamente sobre el tema. Ya les compartía yo, Soraya y Estefan, cuáles o cómo son los mecanismos a través de los cuales se va disciplinando y violentando. Uno es sin duda el sistema jurídico o el Estado a través de sus leyes, en donde excluye o protege. El sistema médico o sanitario que da por sentado una heterosexualidad y que atiende o no atiende desde ahí. A través de los gobiernos que en sus políticas públicas dejan fuera a la población LGBTIQ o a cierta parte de la población LGBT. En los medios de comunicación, a partir de las narrativas y los discursos que seguimos reproduciendo, que tienen estas lógicas heterosexuales y cisnormadas y androcéntricas, y por supuesto también por los principios doctrinarios que puede haber en las cuestiones religiosas o incluso por el hecho de reproducir, y pensaba yo en los discursos científicos, la idea de la familia heterosexual. Pienso en estos dos ejemplos y voy terminando. Uno es en una familia heterosexual que les decía, la característica que buscamos en el proyecto es que tuvieran completamente como una configuración distinta a los cánones, ¿no? Entonces aquí él se dedica directamente a criar a sus hijos, cuidarlos todos los días en casa, hacer la comida, llevarlos a la escuela, ir a las juntas, festivales, etcétera. Y ella, su pareja, es quien sale y está todo el tiempo fuera, viaja y aporta o da la principal remuneración económica. Entonces, las maestras, por eso puse la pregunta, ¿pero y tu mamá? Porque las maestras le dicen a él constantemente, y a los niños, niña, dile a tu mamá que cuando te cocine, y entonces el niño dice, no, es que en mi casa cocina mi papá. Y le responden, ah, están divorciados. Y el niño dice, no, no están divorciados, es que mi mamá trabaja y mi papá está en casa. Y le dicen, ah, no tiene trabajo. Y el niño dice, porque es un niño altamente feminista, no, sí trabaja en casa. Entonces, él va contando a este papá, realmente creo que a veces son las mismas personas las que van modelando a las instituciones, porque hay maestras que dicen, bueno, díganle a sus mamás que les planchen bien. Educan de una forma, esta familia, no tradicional a sus hijas, pero se enfrentan constantemente con esta exigencia de ¿y dónde está tu mamá? Y en el caso de esta, es una familia lesbomaternal, y como ya les decía, aquí el cuestionamiento fue cuando van por primera vez a intentar registrarse, lo que el juez dice es, ¿y dónde está el papá? Y entonces esta mujer le explica, porque además era en este carácter de adopción, le explica pues que, o sea, está la adopción, pero que hay otras técnicas, ¿no? Que hay otras posibilidades de reproducción asistida y demás, y que no siempre tiene que haber un varón. Y el juez le dice, pues no, o sea, ¿dónde está el papá? Sin duda, hay muchos desafíos alrededor de lo que estoy comentando. Yo resumí aquí cómo las familias que entrevistamos nos hablan de los comentarios, de las críticas, de las burlas e incluso del distanciamiento que les supone de su propia familia al tomar o visibilizar sus disidencias, las dificultades y obstáculos que se encuentran en el escenario escolar, de trabajo o en estas instituciones de salud o de procuración de justicia, tanto por la configuración que tienen como por el tipo de roles que juegan o el tipo de prácticas de crianza que tienen hacia sus hijos e hijas, y por supuesto porque se reitera una y otra vez la reproducción de varios estereotipos. No quisiera dejar de lado que todo esto que acabo de decir, no lo estoy haciendo ahorita, se complejiza a la luz de considerar que todo esto va a cambiar dependiendo de otros ejes o factores que juegan o dan cuenta de las desigualdades y las asimetrías de poder en las que las personas nos vivimos.
cierro esta consideración con un ejemplo. Cuando llegué a vivir a un lugar en el que vivía antes, un vecino me dijo, fíjate Tania que han estado habiendo robos a los departamentos. Y pues no es que yo sea homofóbico, ya si alguien les dice eso, aléjense y cuéntenselo a quien más confianza le tengan, ¿no? O sea, ya cuando alguien me empieza por ahí ya va. Sí, fíjate Tania que no es que sea homofóbico, pero yo creo que quienes están haciendo esos robos son los jotitos, los putitos estos, los albañiles, que se ven medio amanerados, haciendo referencia a unas personas, unos varones que estaban haciendo trabajo de albañilería y cuyas expresiones de género no necesariamente coincidían con un tipo Schwarzenegger o Stallone, por decir algo. Pero este mismo vecino me dice, lo bueno es que los vecinos gays, los que viven en la torre tal, ya están tomando medidas al respecto. No sé si alcanza a ser transparente, que ni siquiera en eso todas las personas tienen el mismo derecho. Los albañiles eran maricas, jotitos, putitos, etc. Y además rateros. Y la pareja gay que vivía y tenía lana y no sé qué, entonces era la pareja gay. Si no tomamos en cuenta esas consideraciones, pues evidentemente desdibujamos que estas violencias se pueden complejizar, no porque unas sean más o menos, simple y sencillamente porque toman vertientes y posibilidades bien distintas a la luz de todos esos ejes. ¿Qué pensar? ¿Qué recordar? Quisiera yo reiterar la importancia que tiene para las familias, al margen de nuestras elucubraciones teóricas, nombrarse familia o familias. Y la manera en la que desde sus comprensiones y construcciones intentan darle un sentido distinto. No desde la genética, no desde la heterosexualidad, no desde la conveniencia o qué rol juega cada quien, sino desde aquello que les ha unido y comparten. Y esto me parece importante porque de pronto les digo, hay una discusión de si tendríamos que cambiar y si tendrían que llamarse acomodos. Bueno, el asunto aquí es que yo más bien haría la pregunta, ¿cómo reivindicar el sentido de familia en tanto para las familias? Es importante pensarse, nombrarse y reconocerse desde ahí, pero en tanto desde el Estado no hay o sigue habiendo la dificultad para que haya cabida para todas esas familias. Tenemos normas que dicen, por ejemplo, que debe haber una atención que no discrimine por razones políticas, sociales, raciales, religiosas y otros motivos ajenos a la salud. ¿Ocurre? Parece que entre lo que se dice y estipula y lo que pasa hay una cosa gigantesca. Sin duda, las familias transversalizadas por la diversidad sexual y de género requieren acciones desde el Estado, desde la academia, desde la ciencia y desde la sociedad que den lugar a la igualdad y a la legitimidad de todas por igual. Si queremos respetar la diversidad, necesitamos conocerla, pero sobre todo agregaría yo reconocerla. Muchísimas gracias por su atención. Y me salgo de aquí. Muchísimas gracias a usted por la conversación. La verdad fue muy, muy enriquecedora. Creo que nos invita justamente a cuestionarnos. Me recuerda un poco otra charla que hemos tenido de la diversidad y un poco como dónde está lo normal, ¿no? Como quién lo dice, cómo se coloca y cuál es la invitación justo a cuestionárnosla para que estas diferencias que se traducen en desigualdades, como ya nos lo explicaba ahorita a lo largo de la conferencia, pues se puedan ir minimizando, reduciendo y en la medida de lo posible pues dejando de existir, ¿no? Porque verdaderamente creo que es una de las muchas formas en que como sociedad seguimos reproduciendo violencias y desigualdades y malos tratos como comunidad, ¿no? Entonces, creo que muy, muy importante hoy lo que nos comparte, doctora. Hay muchísimas preguntas, la verdad. Desafortunadamente ya nos pasamos de tiempo, pero entonces más bien lo que queremos hacer es enviárselas por correo para que usted nos las pueda regresar contestadas y nosotros irlas poniendo en nuestros comentarios de Facebook. Ok, me parece muy bien y bueno, también les invito a que me sigan en
mis redes y si tengo espacio por ahí, también puedo contestarlas. Yo les agradezco muchísimo la escucha. Quizá me quedé corta, pero quiero agregar una cosa fundamental y es que en esto que reflexionas, Elizabeth, eh, creo que lo más importante que necesitamos entender es que esto de lo que hablé tiene efectos y los efectos no son cualquier efecto, o sea, no solo es el hecho de negar derechos y posibilidades que de pronto asumimos todas las personas tienen por igual y se trata de, ay, bueno, pues es que no eligió eso, es que no siempre tienen esa posibilidad o tenemos esa posibilidad de elegir, pero aún más importante, yo traigo desde hace rato por cosas que he estado escuchando a propósito del 17, esta cuestión cuando necesitamos enfatizar que todas las personas tenemos el mismo derecho y la misma dignidad como personas. Y me sorprende cuando eso se vuelve tan difícil de entender y creemos que algunas personas tenemos autoridad y superioridad moral sobre otras, como por qué, ¿no? Es decir, ¿desde dónde? Entonces creo que es importante, yo les agradezco mucho la invitación, sus preguntas, espero que me inviten más seguido, me encanta el chisme y podemos seguir aquí dialogando y bueno, pues trataré tanto en mis redes como con ustedes de mandarles algunas reflexiones de las cosas que tan amablemente me están compartiendo. Voy a anotar en mi chat en el chat, para que lo compartan mi correo. Y si me buscan en Facebook, tengo una fanpage que es mi nombre completo. Y también en Twitter y también en Instagram está mi nombre completo. ¿Vale? Perfecto, perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias. No, Definitivamente al la contrario. vamos a invitar de nuevo porque Muy fue muy bien. enriquecedor y si nos hace falta debatir y crear propuestas y justo ver los efectos y ver sobre todo cómo podemos volvernos participantes de irlos reduciendo. Entonces, Claro que pues sí. le agradecemos mucho, le Al agradecemos contrario. mucho también a toda la comunidad que hoy nos estuvo acompañando. Posteriormente haremos llegar las respuestas que nos comparta la doctora Tania y les invitamos a continuar con nosotros en esta Semana de la Diversidad. Más tarde nos vemos a las 4 con la charla Feminismo en la Universidad, Resistencia y Transformación. Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Gracias, que tengan una linda tarde. Nos vemos, Elizabeth. Muchas gracias.